Historias de traición. 10:23 de la mañana, y en este tercer capítulo de nuestro seriado dedicado a esas historias de traición, a los grandes traidores, vamos a hablar por segunda ocasión de uno que la historia y la cultura en sus respectivos, en distintos países, los recuerdan quemándolos en la hoguera por traidores. Y es el caso de quizás el más grande traidor para Inglaterra, Guy Fawkes, a pesar de que no fue el responsable principal de esa traición. Para hablar de esta traición a la corona británica, ese atentado contra Jacobo I, en busca de los católicos lograr que se derogasen leyes en contra de los católicos en la Inglaterra de Jacobo I, tenemos en línea telefónica a Víctor Pineda, quien es historiador, investigador y profesor de Historia de Venezuela y Universal en las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Profesor Pineda, es un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Bienvenido, Éxitos. ¿Cómo está? Gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y esa quema a la que hace referencia Lila se hace religiosamente en Inglaterra cada 5 de noviembre, pero ¿por qué queman a este hombre? ¿De qué se trata su traición? Que es justamente colaborar con el asesinato de Jacobo, pero ¿por qué? ¿Por qué piensan en eso? Bueno, lo que pasa es que es un tema un poco controversial. Yo, de hecho, no lo llamaría traidor, ¿no? Como ha pasado a la posteridad. En el caso de este señor, Guy Fawkes, que es el personaje central de la trama de lo que se llama todavía la conspiración de la pólvora, que efectivamente buscaba salir del rey Jacobo de Inglaterra. El tema es que esto se engloba o se enmarca dentro de lo que son las guerras de religión en Europa, a raíz de la reforma del siglo XVI, con Martín Lutero a la cabeza. Inglaterra abrazó el protestantismo y, por supuesto, se apartó de la obediencia al catolicismo romano, al Papa. Entonces, claro, eso conllevó a una serie de enfrentamientos de tipo militar que va a llevar casi un siglo de enfrentamientos hasta que finalmente se logró establecer algunos tratados de paz. Inglaterra se va a convertir al protestantismo, como lo decía, pero dentro del país van a subsistir todavía muchos grupos de católicos que se vieron relegados en sus derechos y en su ascenso social, político y económico. Entonces aquí cuando aparece esta figura de este señor que va a conspirar junto con otros para asesinar no solamente al rey, sino incluso al parlamento entero. Entonces, claro, en la historia inglesa pasó a ser como un traidor a la corona. Pero eso tiene una explicación más allá de ese sobrenombre de traidor, ¿no? Pero se descubrió la conspiración, es decir, no se llegó a concretar este atentado con barriles de pólvora que pretendía dinamitar el Parlamento. Sí, hay un tema acá, ¿no? Y es que la reina anterior, que era Isabel I, había muerto sin descendencia en 1604 y entonces se nombró al rey escocés como heredero al trono, que fue Jacobo, como Jacobo I de Inglaterra y Escocia. Y va a continuar la política de llevar a Inglaterra hacia el protestantismo, es decir, hacia la ruptura con Roma. Entonces, claro, este señor Guy Fawkes va a se va a integrar a un grupo de conspiradores, de católicos, incluso de sacerdotes dentro de la conspiración, sacerdotes jesuitas, que van a influenciar en el ánimo de Guy. Bueno, que por cierto que un dato interesante, este señor Guy Fawkes había estado mucho tiempo en España peleando justamente con los tesos españoles en contra de los protestantes en los Países Bajos, de manera que él incluso se va a hacer llamar también Guido, porque va a castellanizar su nombre. Y efectivamente van a organizar esta conspiración, compraron, se dice que hasta 36 barriles de pólvora y los van a almacenar debajo de un sótano que estaba justamente debajo de la sede del Parlamento para aquella época. Estamos hablando del año 1605 aproximadamente, ¿no? Cuando se va a dar esta conspiración, que no ocurrió porque hubo una delación. O sea, fue delatada y se tuvo conocimiento de la misma y entonces va a ser hecho prisionero porque le correspondió a Guy ser el que iba a custodiar los barriles de pólvora y lo iba a encender en su momento, pero lo aprendieron antes de que esto ocurriera. Que incluso se hace más famoso o es más reconocido este hombre, Guy Fawkes, que incluso el resto de los conspiradores que también fueron detenidos cuando se desmonta esta trama. Que además son unos 13 conspiradores, pero ¿por qué esa quema, que no es de Judas, sino de este hombre, que ocurre cada 5 de noviembre,
solamente lo incendia a él? ¿Por qué pasó a la historia? Que incluso usted al principio nos corregía y decía, bueno, quizás no es tan traidor como se conoce en la historia. Claro, porque es que, repito, se marca dentro del tema religioso, entonces para muchos fue una especie de héroe, pero para la historia, la historiografía, como decimos los historiadores posteriores, inglesa, se le considera un traidor, porque era nada más y nada menos que atentar contra la sede del Parlamento y, por supuesto, la persona del rey que iba a abrir el Parlamento. Entonces iba a ser un magnicidio. Entonces, claro, desde una lectura eso es una traición, pero desde otra lectura algunos todavía lo consideran una especie de héroe. Y efectivamente se celebra cada año, todavía se hace en la quema en efigie de este señor Guy Fawkes, porque justamente se le considera traidor a la corona, al gobierno inglés, y representa, digamos, todo lo negativo. Ahora, con el tiempo, esa fiesta pasó a ser, esa tradición pasó a ser también una cuestión festiva. Es decir, los niños, los jóvenes lo comenzaron a hacer, utilizando incluso máscaras confeccionadas domésticamente que rememoraban la cara del conspirador Guy. Pero ya, con el tiempo fue perdiendo un poco esa tonalidad de quemar a un traidor, sino más bien que se hizo como algo más bien entre lo grotesco y lo festivo, la quema en efigie de este señor conspirador. Que por cierto, hay una película inspirada o que parte de este hecho en la que actúa Natalie Portman, que se llama V for Vendetta, V de venganza, que toma este episodio de la historia como un punto de partida para esta trama que también habla de la libertad y la lucha de una sociedad autoritaria. Es que justamente allí quizá muchos se acercaron a la historia por esa película, aunque es un libro que fue llevado al cine. El libro es, más bien que es un cómics del año 1982 y luego se hizo la versión cinematográfica en el año 2005. Y aparece el personaje con una máscara que se basa en las máscaras que se hacían en esa quema anual que se hace en Inglaterra. En la película V de Vendetta se habla de una Inglaterra distópica en un futuro, con un gobierno autoritario, una especie de gran hermano, hablando de otro libro famoso de Orwell, y que tiene una sociedad pues totalmente autoritaria. Entonces, este señor, con esa máscara, que recuerda a Guy, se tomó como un símbolo, y mucha gente, repito, se acercó a la historia por esa película, no tanto por el libro, sino por la película en la cual actúa ciertamente Natalie Portman. De hecho, es tan famoso la máscara que ha sido utilizada por grupos de hacker y todo lo demás. Claro, anónimos. Se llama, exactamente, para incursionar en los sistemas informáticos de diversos gobiernos en el mundo. Entonces, en muchas protestas hay gente utilizando la máscara de Guy Fawkes justamente como un símbolo de libertad. Por eso es que lo de la palabra traidor a mí me hace ruido, porque depende de la lectura que se le haga. Bueno, desde el punto de vista de la corona británica o de los protestantes, sí, sin duda es un traidor. Sin duda, sin duda. ¿Qué pasa más adelante para que este hombre, 400 años después, siga siendo quemado? Es decir, ¿cuál fue el desenlace? Bueno, él va a ser, como le digo, arrestado, será interrogado, sometido a tortura y, por supuesto, lo condenaron a la pena capital, al morir por la horca. Sin embargo, como era un soldado de mucha experiencia, logra zafarse del cadalso y saltó de la tarima, digámoslo así, donde iba a ser ahorcado, pero en el salto se va a partir el cuello y muere. O sea, digamos que tuvo una muerte como él quiso y no como sus verdugos quisieron hacerlo. Entonces ese es otro elemento que también apunta a que se ha tomado como un símbolo de libertad. Él murió como quiso y no como sus verdugos lo iban a hacer. Bueno, pero después de muerto también hubo tortura post-mortem, si existe el caso, porque entiendo que fue el cuerpo arrastrado como un castigo ejemplarizante y luego incluso hasta descuartizado. Eso era común, los españoles también lo hicieron varias veces, incluso recordamos el caso ya nuestra guerra de independencia con José Félix Rivas, que fue decapitado y su cabeza fue frita en aceite. No era que eso en el año 1814. De manera que esas prácticas que afortunadamente han sido erradicadas, al menos legalmente, eran comunes en esa época, porque los bandos se odiaban a muerte, y en el caso de la guerra de religión, católicos y protestantes se mataban justamente por asuntos de fe. O sea, era una cuestión de defender los principios de los protestantes, y en este caso, por supuesto, un hecho de Estado, el asesinato del Parlamento y del Rey, el posible asesinato del Parlamento y del Rey, y los otros por defender la obediencia al papado, a Roma. Entonces, sí, las pasiones se exacerbaron y era así.
la quema que finge justamente es eso, no te pude matar en el momento, pero te sigo matando anualmente y recuerdo tu memoria como algo infame. Incluso hay otros episodios en la historia europea tanto o más escabrosos que ese. O sea, gente que fue enterrada y fue desenterrada y sus huesos fueron quemados, por ejemplo. ¿Cómo fue que este hombre se termina llevando el crédito de la traición, por decirlo así, o el crédito de la conspiración? ¿Por qué recordamos más a Guy Fawkes, que no fue el autor intelectual y que más bien fue el que mandaron a revisar, a cuidar los barriles de pólvora? Sí, bueno, tuvo, digamos que esa suerte de la historia, ¿no? Que hay personajes que no son los que van a los creadores intelectuales, pero son las caras visibles. Bueno, es que justamente por como él fue arrestado, fue interrogado y tuvo la muerte como la tuvo, su figura pasó a ser clave. Les digo que la conspiración fue delatada, se dice incluso que por algunos propios católicos que eran miembros del Parlamento, porque había un temor, o sea, vamos a matar a los miembros del Parlamento, pero resulta que dentro de los parlamentarios hay algunos que son católicos. Entonces también se dice que la delación pudo haber venido por allí. De manera que él se va a convertir en la cara visible de la conspiración. Y bueno, si a eso le añadimos la novela y luego la película y luego todo lo demás, bueno, tenemos el plato servido para que sea un personaje, sobre todo en los últimos tiempos, porque era una cuestión más bien local y de los estudiosos, pero desde la película para acá fundamentalmente se ha hecho bastante conocido este señor Guy Fawkes. Bueno, y la conspiración de la pólvora, como después se conoce en la historia, a este intento fallido de dinamitar el Parlamento. Víctor Pineda nos acompaña, es historiador, investigador y profesor de Historia de Venezuela y Universal en la Universidad Católica Andrés Bello, hoy invitado a nuestro tercer capítulo, Lealtad hipotecada, historias de traición, hablando de Guy Fawkes y su traición, entre comillas, o por su lucha por la libertad contra la corona británica, pero le insistía en el tema de la quema y le pregunto lo siguiente. Cuando hablábamos de Judas, recordamos que en el mundo la quema de Judas no es quemar a Judas, es quemar problemas, es quemar funcionarios. En el caso del Reino Unido, ¿qué se quema cuando se quema a este hombre? ¿Qué problemas? Bueno, en un principio era, por supuesto, quemar en esfinge a alguien que no pudo ser condenado por la ley. En aquel momento era la horca. Entonces luego se hizo como una tradición. Pero también más allá de que es un poco el espíritu de tu pregunta, quemar el hecho de la traición, la deslealtad para con la corona, la deslealtad para con el país. Él había tenido mucho tiempo fuera, por cierto, de Inglaterra, había pasado mucho tiempo en el continente, más que en su propio país natal. De manera que era, para muchos era un desconocido, por eso también él logró ser infiltrado en círculos cercanos a la propia corona. Pero se quema también en los últimos tiempos, igual que como con Judas, más allá de la persona se queman problemas, se queman situaciones, autoritarismo, se quema la censura, se quema la corrupción también. De manera que estos personajes, más allá de la figura histórica, pasan luego a ser símbolos, que es quizás lo más importante de la quema en esfinge de estos personajes. En Venezuela tenemos la quema de Judas, que sabemos, algunos ni siquiera sabrán quién fue Judas, no lo dudo, pero la tradición es esa, vamos a quemar al ladrón, vamos a quemar al corrupto, vamos a quemar el problema, vamos a quemar, qué sé yo, tantos asuntos que se personifican en alguien, pero que es una cuestión más simbólica y de mucho más alcance que la propia persona a la cual estoy haciendo alusión. Que si bien Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra sigue estando asociada a la corona como institución, hay libertad de culto y esos reclamos, esas guerras religiosas que causaron tanto derramamiento de sangre en la historia de ese país y en Europa en general, afortunadamente no son un tema. Afortunadamente, claro, en la familia británica, la familia real británica sí tiene que seguir siendo anglicana todavía, no puede ser católica, apostólica y romana o de otra religión, pero ciertamente en el Reino Unido hay libertad de culto. Pero eso costó mucho conseguir estos derechos. Recuerdo ir a otra película, hablando de cine, esta de las pandillas de Nueva York, que justamente era el enfrentamiento entre pandillas protestantes y católicas, porque eso se va a llevar incluso hasta las colonias, esos enfrentamientos religiosos, una cosa terrible realmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de eso, afortunadamente la democracia, a pesar de que es una monarquía parlamentaria, la democracia es el sistema que impera en el Reino Unido y garantiza, por supuesto, entre otros derechos, la libertad de culto, ciertamente.
Víctor, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos. El gusto es mío. Víctor Pineda, historiador, investigador, profesor universitario, hoy acompañándonos en el tercer capítulo del seriado Lealtad Hipotecada, Historias de Traición. Así que si en algún momento se preguntaba de dónde había salido esta máscara que utilizan grupos de hackers o que se ha popularizado como un sinónimo de rebeldía y es la máscara esta de Anonymous, pues es la máscara que simboliza o representa a Guy Fawkes, esta persona que ha trascendido en la historia como el que orquestó la rebelión de la pólvora que buscaba atentar en contra de Jacobo I en Inglaterra. Pero que no lo logró. 10:38 minutos de la mañana. Hacemos publicidad.